presentación. Bárbaro, gracias. Bueno, el apunte en realidad arranca más arriba, en la parte donde hablamos de las pilas, de cómo es el circuito serie y paralelo en pilas y cómo se comporta la intensidad y la tensión, ¿tá? Pero por el momento vamos a concentrarnos en cómo se comportan las resistencias, tanto en serie como en paralelo. ¿Tá? Me parece que va a ser más importante que hagamos eso por el momento. Bueno, tenemos entonces circuito en serie. Sería acá abajo. Circuito en serie, paralelo y mixto. Arrancamos con lo que es circuito serie, las resistencias. Recordamos que si conectamos resistencias en serie, que son de esta manera, es decir, una detrás de la otra, ¿qué pasaba con la resistencia? Si yo tenía tres resistencias acá, ¿qué es lo que pasaba con ellas? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba si yo tenía, por ejemplo, una resistencia acá de 100 ohm, otra del mismo valor y una tercera de 100 ohm? Era el equivalente a tener una sola como la suma de las tres. Exactamente. La resistencia total del circuito es la sumatoria de las resistencias parciales. ¿Está? Es decir, es lo que dijeron recién, si ustedes tienen resistencias de 100 ohm, 100 más 100 más 100 sería 300. ¿Está? Voy a poner en silencio el celular 2 segundos. Bueno, estamos hasta ahí. Esto es fundamental que lo recuerden. Si bien nosotros en un domicilio lo que más vamos a ver es un circuito paralelo, en la mayoría de los casos casi que no hay nada con un circuito serie, es importantísimo que entiendan cómo funciona, ¿tá? Más que nada se da muchas veces que, por ejemplo, el cliente quiere, donde hay una tecla, quiere poner un enchufe, por ejemplo, y lo que hace es de poner en serie se equivoca porque lo hace el cliente, y cuando prende, no sé, el electrodoméstico que va a enchufar, que está enchufando en el enchufe que puso recién, se prende la luz, por ejemplo. Eso sucede porque hay un circuito en serie entre las dos cargas. Una carga es el electrodoméstico y otra carga es la luz que ya estaba. Después vamos a ver por qué se da ese error para que entiendan cómo funciona y cómo poder solucionarlo, ¿tá? Pero bueno, les digo la importancia de entender estos conceptos independientemente de que uno no los utilice a diario. Bueno, tenemos acá la diferencia entre lo que son lámparas en serie, circuito en serie, que esto era cuando uno cerraba el circuito, pero lo que más me interesaba era recordar cómo se comportaban las resistencias cuando uno tenía una conexión en serie. Entonces decimos que las resistencias en serie se suman los valores de cada una de ellas directamente, es decir, si yo tengo una de 50, una de 100 y una de 25, tengo en total una resistencia equivalente de 175, o sea, 100 más 50 más 25, 175. ¿Está? Eso es cómo se comportaba en serie. Bueno, acá tenemos varios ejemplos. El más sencillo es cuando tenemos dos resistencias iguales, 100 más 100, resistencia total 200. Esto lo voy pasando rápido porque ya lo vimos en la clase anterior, solo es un breve repaso. Y otra cosa importante acá, ¿ustedes recuerdan qué característica tenía la intensidad o la corriente en un circuito serie? ¿Cuál era la característica fundamental? Era igual a lo largo de todo el circuito. Exactamente, la corriente es exactamente la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque tenemos un solo recorrido, un solo camino por el cual puede pasar la corriente. No hay ramificaciones en ningún lado, ¿tá? La corriente sale por acá y hace este camino, o bueno, en el
caso de la flecha, si lo seguimos, hace este camino. Pero solamente tiene un camino posible por recorrer. Y eso es importante. Saber que hay una sola intensidad o una sola corriente en todo el circuito. Bueno, esos son los dos datos más importantes de tener en cuenta en en un circuito serie. ¿Está? Bueno, después también recordamos que las caídas de tensión son parciales, es decir, en cada una de las resistencias va a caer una determinada cantidad de tensión. Y esas caídas de tensión, ¿cómo van a ser con respecto a la tensión total aplicada? No sé si se entiende. Iguales, profe. ¿Cómo? Iguales en cada una. Dependiendo, es decir, nosotros vamos a tener las sumas de las caídas de tensión, o sea, en cada resistencia va a caer un valor determinado de tensión. Si ambas resistencias son iguales, va a haber una caída de tensión igual en ambas. Pero en realidad lo que podríamos decir de una manera más genérica es que las caídas de tensión son proporcionales al valor de las resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si nosotros tenemos dos resistencias iguales, proporcionalmente en ambas van a caer lo mismo, ¿tá? Ahora bien, si nosotros tenemos de diferentes valores las resistencias, en cada una de ellas va a caer un valor proporcional al valor que tiene la resistencia. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es este que tenemos acá. Nosotros tenemos 6 volts de tensión total aplicada en todo el circuito. O sea, lo que le damos de tensión al circuito son 6 volts. Y sabemos que esta tiene 200 ohms y esta 400 ohms de resistencia. Por lo tanto, si sabemos que es proporcional y cuanto mayor sea la resistencia, mayor va a ser la caída de tensión, podemos decir que en la resistencia número 1 va a caer 2 volts y en la resistencia número 2 van a caer 4 volts. ¿Por qué? Porque es proporcional a la tensión aplicada en el circuito. ¿Se entendió más o menos cómo es? Fíjense que no son iguales las caídas de tensión en una y en otra. ¿Por qué? Porque las resistencias no son iguales. ¿Está? No sé si se entendió esto. Si no se entiende, por favor díganmelo, así lo volvemos a rever, porque es importante para después pasar a lo que es circuitos mixtos, que es importantísimo que entendamos esto principalmente. No, sí se entiende, profe. Perfecto. Sí, se entiende. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Hasta acá estamos con lo que es circuito serie. ¿Está? Son las principales características. Caída de tensión en cada una de las resistencias diferente. Resistencias, la resistencia total es igual a las resistencias parciales. Y una sola intensidad o una sola corriente que circula por todo el circuito. ¿Está? 3 características del circuito serie. Bueno, ahora tenemos... Bueno, y cuando tenemos más de 2 resistencias, acá sabemos que en el circuito serie no tenemos ningún problema si son 3 resistencias, aunque sean diferentes. Las sumamos una con la otra, 200 más 425 más 750, que son los valores de las 3 resistencias, y eso nos da el valor de la resistencia total. ¿Está? Esto es bastante sencillo de calcular la resistencia total en un circuito serie. Ahora bien, en un circuito paralelo varía un poco el asunto. Tenemos varias cosas que cambian. ¿Alguno recuerda cómo se van comportando las 3 variables? La resistencia, la tensión y el amperaje. Con la resistencia se arma un equivalente con la formulita. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia, si no me equivoco, directamente, no me acuerdo. Y el voltaje es el mismo para toda la resistencia. Perfecto.
La intensidad o la corriente es inversamente proporcional a las resistencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si es mayor la resistencia, menor es la intensidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo tengo una mayor oposición al paso de la corriente, menor es la corriente que va a pasar. ¿Está? Directamente proporcional sería si yo aumento una cosa, aumenta la otra. E inversamente proporcional es justamente lo contrario. Yo al aumentar la resistencia, disminuyo la intensidad. ¿Está? Ahora. Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Y bueno, la formulita que estábamos diciendo recién es la general, la fórmula general que nos va a servir para cualquier tipo de valor de resistencia es esta que vemos acá. ¿Está? La única contra que tiene, podríamos decirle, es que sirve para realizar cálculos, o sea, para poder ir sumando de a dos resistencias que tengamos. ¿Está? Entonces, primero, si por ejemplo tenemos tres resistencias en paralelo, sumamos las primeras dos y obtenemos un resultado de esas dos resistencias. Posteriormente utilizamos el resultado que nos dio de sumar las dos primeras con la tercera que hay. Vamos a verlo más abajo, me parece que estaba acá. Cuando tenemos tres resistencias o más, lo que hacemos es primero agarrar las dos primeras resistencias, por ejemplo R1 y R2. Sabemos cuáles son los valores de cada una de ellas. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es algo que tienen que acordarse. Cuando ustedes tienen que sumar dos resistencias en paralelo, el resultado les va a dar menor que la menor de las dos resistencias que estén sumando. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen que sumar la resistencia número 1 y la resistencia número 2, que el valor de la primera es 50 y la otra es 75, sabemos de por sí que ya, nos va a dar un valor menor a 50 el resultado de la sumatoria de esas dos resistencias, 50 y 75. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos porque no lo calculamos, pero sabemos que el valor va a ser inferior a 50. ¿Está? Entonces, reemplazando los valores R1 y R2 en la fórmula, tenemos 50 por 75, que estamos aplicando esta fórmula de acá, que es para sumar dos resistencias en paralelo. 50 por 75, valores de la resistencia 1 y 2, sobre 50 más 75. Realizando estas operaciones nos queda 3750 sobre 125. Si hacemos esa división, como resultado nos da 30 ohm. ¿Eso qué es 30 ohm? Una resistencia equivalente si queremos reemplazar la resistencia 1,2. ¿Está? Si quisiéramos reemplazar la resistencia 1,2 por una resistencia equivalente, deberíamos colocar una resistencia de qué valor, entonces. De 30 ohm. Perfecto. Ahora, como nosotros queremos colocar en vez de dos resistencias, porque acá tenemos tres y ya lo redujimos a dos resistencias, una de 30 ohm, que sería la equivalencia de estas dos primeras, y una tercera de 15 ohm. Ahora lo que nosotros sabemos es que al calcular vamos a tener que obtener un valor menor a ¿cuánto? Cuando realicemos la sumatoria de la resistencia 3 con la resistencia 1,2. Menor a 15 ohm. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y ahora utilizamos como valor ya los 30 ohm, sabiendo que es la equivalencia de tener una sola resistencia en vez de estas dos primeras. Por lo tanto, tenemos 30, que es el valor de la resistencia equivalente, por 15, que es la resistencia 3, sobre 30 más 15. Si realizamos el cálculo, nos queda 450 dividido 45, que es igual a un valor de 10 ohm. Entonces, la resistencia total del circuito ahora, ¿de qué valor será? 10. Perfecto. Esto lo sabemos después de haber calculado en primera instancia estas dos y posteriormente el resultado de esta con la tercera. ¿Está? De esa manera nosotros podemos sumar resistencias en paralelo. Bueno, y lo otro muy importante
caídas de tensión son exactamente la misma en todas las resistencias, independientemente del valor de las resistencias. Esto es re importante. Suponiendo que acá tengamos una tensión aplicada de 220 volt, ¿qué va a suceder? La diferencia de potencial que va a haber entre este punto y este punto, que es la ramificación, entre acá y acá, vamos a tener 220. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esto que viene por acá y se viene hasta este polo, perdón. Y por otro lado tenemos este otro polo que llega hasta acá por una ramificación, y acá la tensión no se divide, qué sé yo, me imagino que uno se podría decir dividido 3 de manera equitativa. No, la tensión es la misma, porque la diferencia que hay de potencial entre este punto y este punto es exactamente la misma, en que ni bien en el origen de la fuente, ¿está? Es lo mismo. Lo que sí varía en cada una de las ramificaciones, que es, a ver si recuerdan esto, en cada una de estas 3 ramificaciones, ¿qué varía? La resistencia que tiene. Sí, eso también. Cada una de las resistencias tiene un valor, que es 50, 75 y 15. Además de eso, hay algo más que varía dependiendo del valor de la resistencia. ¿Se acuerdan qué era? Nosotros hablamos hoy de la resistencia, que sabemos cuáles son los valores. Hablamos de la caída de tensión o de la tensión aplicada y sabemos que es exactamente la misma en cualquier parte. La tensión aplicada, sí, en cualquier parte es la misma, la tensión. ¿Qué es lo que nos falta nombrar? Si ya hablamos de la tensión y de la resistencia. La intensidad, profe. Intensidad. Exactamente. ¿Y qué sucede con la intensidad entonces? Aumenta. Es una respuesta muy amplia. ¿Cómo aumenta? Como es, no sé si es la misma caso del anterior, de que a menor resistencia, mayor intensidad. A menor resistencia, mayor intensidad. Eso está bien, es un concepto que está bien. Lo que pasa con la intensidad es que nosotros tenemos diferentes intensidades en las diferentes ramificaciones. Es decir, en esta ramificación nosotros vamos a tener una corriente, un paso de electrones, porque vamos a tener una determinada resistencia. ¿Tá? Nosotros vamos a tener la misma tensión aplicada en cualquiera de las 3 ramificaciones y diferentes resistencias. Va a haber diferentes oposiciones al paso de corriente. Por lo tanto, si nosotros siempre hacemos la misma fuerza, pero tenemos diferentes oposiciones al paso de esa corriente, el paso de corriente va a ser diferente en cada una de las resistencias. ¿Se entiende? Yo en esta voy a tener una corriente mediana, por así decirlo. En esta, que es la tercera, voy a tener una elevada corriente comparado con las 2 anteriores. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia muy baja. ¿Se entiende? Entonces hay poca oposición al paso de corriente. Por lo tanto, pasa mucha intensidad o corriente. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que por esta ramificación, justamente por este conductor troncal, es la sumatoria de las 3 intensidades que pasan por cada una de las ramificaciones. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, acá pasan, ¿cómo podríamos decir? Acá pasan 2, independientemente de la resistencia, porque no me la quiero complicar mucho, pero si por ejemplo acá pasan 10, 15 y 20, por así decirlo. 10, 15 y 20. ¿Cuánto tendríamos en esta ramificación, en este circuito troncal sería? La sumatoria de estas 3 intensidades, ¿se entiende? 10 más 15 más 20 son 45, ¿tá? Entonces acá tendríamos 45 amperes que pasan y se dividen en las 3 ramificaciones. Por cada una de ellas pasa una intensidad diferente, ¿tá?
Luciano, esas 45 que vos decís en el ejemplo, ¿es la intensidad? Sí, intensidad Bien. o corriente, sí. Que Bien. se miden en amperes, que es la Ah. cantidad de electrones que pasan por un lugar en un tiempo determinado. Bien, bien, bien. ¿Está? Entonces, tenemos una tensión aplicada que es igual en cualquiera de las tres resistencias. Eso es constante. Sin embargo, lo que se modifica, o sea, lo que varía es, en cada una hay una resistencia puntual y por lo tanto tenemos una intensidad diferente en cada una de las resistencias, siendo que las resistencias son diferentes. Si fuesen iguales, en cada una de ellas, por ejemplo, vamos a suponer que las tres resistencias, la 1, 2 y 3, son iguales, de 10 ohm, por ejemplo. Entonces podríamos decir que en cada una de las tres resistencias circula una intensidad de 10 amperes, por ejemplo. 10, 10 y 10 amperes. Entonces acá, por este conductor y este conductor, ¿cuántos amperes van a pasar? Sin miedo de equivocarse, que no hay problema. Sí, lo que necesito es saber si lo entendieron y si no lo seguimos viendo. ¿Podría repetir otra vez el ejemplo, Lautaro? Sí, suponiendo que las tres resistencias sean iguales, ¿no? Vamos a hacer esa suposición, vamos a corrernos de acá, ahí está. Suponiendo que las tres resistencias tengan el mismo valor, por ejemplo, 10 ohm cada resistencia, y sabemos que por cada una de ellas circula una corriente de 10 amperes. Por acá circulan 10 amperes, por acá circulan 10 amperes y por acá también circula una corriente o una intensidad de 10 amperes. ¿Qué intensidad o corriente va a circular por este conductor o este conductor? 30 amperes, ¿no sería? ¿Cómo? 30 amperes. 30 amperes. No. Claro, ¿Por qué? porque Ajá, se suman, dijiste vos. exactamente, se suman las corrientes de las ramificaciones. Mm. Esto, Pero estaría, sí, o sea, circularían 30 volts, ¿no? Pues ya hablamos de que la intensidad se mide en amperes y la tensión en volt. sí, eso está bien, pero circula una corriente o una intensidad por cada ramificación, por lo tanto son 30 amperes, está bien eso, no son 30 volt. Ok, gracias. Porque cuando hablamos de volt es la diferencia de potencial, la tensión que hay aplicada en el circuito, que es lo que da la fuente de alimentación. ¿Está? Está, gracias. De nada. Recuerda este tipo de conexión, circuito paralelo, es lo que tenemos en un hogar. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, por ejemplo, esto viene de la calle, es el transformador que tiene en ERSA. Después, bueno, tenemos, hablando mal y pronto, el positivo y negativo, pero no es eso, sino que tenemos fase y neutro. Y tres resistencias, por ejemplo, que son tres electrodomésticos puntuales: la heladera, el lavarropa y el horno eléctrico. ¿Qué pasa? Yo acá tengo los dos cables que salen del tablero principal y van hacia los diferentes enchufes. Cuando yo tengo un enchufe, cuando el enchufe está, pero está desenchufado, no hay nada enchufado ahí, esta resistencia no está abierto ahí. Cuando yo le coloco una carga, empieza a circular una corriente por esta ramificación y empieza a sumarse por acá. Coloco la segunda carga que dijimos, no sé, la heladera, se suma a este cable que es el troncal que sale del tablero principal. Y tenemos después una tercera carga que puede llegar a ser el microondas, por ejemplo. La enchufamos y se suma a la carga que ya había circulando por estos conductores. Cuando yo desenchufo las tres cargas que tengo en una casa, que obviamente es algo irreal porque siempre tenemos más electrodomésticos, pero vamos a hacer algo simple, no tengo circulación de corriente porque no hay nada que esté cerrando este circuito acá o acá, ¿está? Están ahí, expectantes a que uno enchufe algo.
Y ahí empiezan a circular electrones por cada una de las resistencias, genera un trabajo que uno lo puede aprovechar, no sé, para la heladera, para el microondas, lo que sea, y hay una circulación de corriente. Por lo tanto, se va sumando el consumo de cada una de las resistencias en estos cables de acá. ¿Se entiende más o menos? Yo la vez pasada... Sí, sí. A ver si puedo mostrarles acá. Esto ustedes lo están viendo al revés. Ahí está. Bueno. Fíjense, esto es el gráfico que les hice la semana pasada. Esto también es un circuito en paralelo, en donde tenemos dos cargas. Y acá me parece a mí que se ve mejor, o se visualiza mejor, cómo es que tenemos diferentes ramificaciones. Acá tenemos un conductor troncal y dos resistencias, ¿está? Entonces acá hay como una división de corriente. O sea, realmente hay una división de corriente, no es que hay como. Existe una división de corriente en donde si yo mido acá, va a ser solamente la carga o el consumo que tenga esta resistencia. Si yo mido acá o acá, va a ser la sumatoria de esta primera resistencia más esta segunda resistencia, ¿está? Se entiende que es una suma de cargas, de resistencias que tenemos. Acá sí, la corriente se va sumando tanto de esta como de esta resistencia. ¿Se entiende más o menos? ¿Está lloviendo, gente? Tengo que... Sí, Discúlpenme sí, 2 segundos. bueno, hace un ratito. Bánquenme 5 segundos. La ventaja de la virtualidad. Bueno, tenía ropa afuera, disculpen. Bueno, seguimos entonces. No sé si se entendió. Yo sé que insisto mucho en si se entiende o no, porque necesito saber eso. Así ya seguimos con... O sea, si les quedó bien claro. Porque tal vez pudieron hacer los ejercicios, porque lo tenían fresco de la clase anterior, pero necesito que les quede bien claro esto, así podemos seguir avanzando y no quedan con dudas para las siguientes clases. Bueno, supongo entonces que se entendió. Vamos ahora a esta última parte, que es circuito con resistores en serie paralelo, ¿está? Es bastante sencillo, habiendo entendido ya lo anterior. Es cuestión de aplicar lo que sabemos de ambos tipos de circuitos, de cómo funcionan y poder calcularlo, ¿está? En principio nosotros acá vemos que tenemos un circuito mixto porque tiene resistencias en serie y resistencias en paralelo, ¿está? Otra manera podría llegar a ser, para que se vea mejor, tal vez algo así.
tenemos algo así como se ve acá. Fíjense que acá estamos viendo exactamente lo mismo que acá. Es un diagrama equivalente, ¿tá? Acá tendríamos la resistencia número 1, que sería esta de acá. Bueno, justo acá le llama resistencia 1 a esta, pero entonces tendríamos la resistencia R acá, la resistencia 1, que podría llegar a ser esta, y la resistencia 2, que sería esta de acá abajo, ¿está? Es exactamente lo mismo. Yo quiero que visualicen bien que esto es en paralelo y esto es en serie. ¿Qué cosa es en serie? Esta resistencia con este circuito de acá, ¿está? Lo que nosotros necesitamos lograr calcular es la resistencia total del circuito. Para eso, en principio, lo que nosotros debemos calcular es estas dos resistencias en paralelo que tenemos acá, ¿tá? Entonces, sabiendo ya que tenemos la resistencia, ¿cómo hacemos nosotros para calcular resistencia? Vamos a calcular la resistencia 1, 2. Sería. ¿Cómo hacemos ahí para calcular la resistencia 1, 2? Coloca resistencia 1 por resistencia 2. Luego abajo sería resistencia 1 más resistencia 2. Perfecto. Más resistencia 2. ¿Está? Entonces, ahora, teniendo esta fórmula, perfecto, que es la de, para poder realizar el cálculo de las resistencias en paralelo, lo que nosotros debemos hacer que es reemplazar directamente. En este caso puntual tenemos la ventaja de que ambas resistencias son iguales. Recuerden que si ustedes se fijan en el apunte, en una primera instancia vimos cómo calcular cuando dos resistencias en paralelo son iguales. Tenemos, por ejemplo, el valor de la resistencia dividido la cantidad de resistencias que haya que sean iguales. ¿Está? Entonces, en el caso puntual de acá, que ambas son de 100 ohm, ¿cómo deberíamos hacer? Vamos a calcularlo también de esa manera. Resistencia 1, 2 es igual a, si vamos acá, ¿cómo haríamos? Si son iguales, directamente se la divide por 2. Claro, entonces deberíamos hacer 100, que es el valor de cualquiera de las dos resistencias, dividido 2, bueno, y nos queda 50, perdón, acá es 1, ¿tá? Y esto también. Bueno, y acá tendríamos lo mismo, ¿tá? Por 100 sobre 200, y esto nos va a quedar 1000. 10.000 sobre 250. Bueno, ¿está? Es la misma, el mismo cálculo, o sea, el mismo resultado para hacerlo de dos maneras diferentes. Entonces, vamos a volver ahora al ejemplo, el último ejemplo. Fíjense entonces, ahora ya sabemos qué valor tiene la resistencia 1, 2, que sería esta de acá. ¿Está? ¿Qué valor equivalente tiene esta resistencia?
Bueno, ahora tenemos este circuito, ya lo simplificamos. ¿Por qué? Porque ahora encontramos ya el valor de esta resistencia. A ver si lo puedo alejar un poco, así vemos mejor qué es lo que estoy diciendo. ¿Está? Nosotros teníamos esto, calculamos qué valor nos dio. 50. No sé si alguien dijo algo, no escuché, porque escucho bajo. 50 de resistencia nos dio. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos que la resistencia 1,2 es igual a 50 ohm. Y ahora tenemos esta resistencia que ¿qué valor tiene? Esta es la resistencia R, que es de De 100. Bien. Entonces, en un circuito serie, que se transformó en un circuito serie esto, ¿qué valor tenemos ahora de resistencia total del circuito? Podríamos decir ahora ya, resistencia total del circuito es igual a que R más R12. Por lo tanto, es R resistencia de 100 más resistencia de 50. bien. Bueno, esto nos va a dar igual, lo pongo abajo porque no me va a dar lugar, 150 ohm, la resistencia total del circuito. ¿Está? Resistencia total del circuito, 150 ohm. ¿Qué es lo que tenemos acá? Resistencia total del circuito, 150 ohm. ¿Está? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos 3 resistencias en paralelo y una sola resistencia en serie, o 2 resistencias en serie más 3 resistencias en paralelo? Exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir calculando en principio las resistencias en paralelo para poder transformarlas en una sola resistencia, y una vez que logramos hacer eso, vamos a tener ya justamente esa resistencia equivalente a las 3 en paralelo, y ya la tomamos como una sola resistencia que está en serie con esta otra. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, otra cosa que podemos ver es que dependiendo de la resistencia que tenga, por ejemplo acá la caída de tensión, en esta resistencia va a ser de 4 volts la caída de tensión, y en esta resistencia que después se transforma en una sola va a ser de 2 volts. ¿Está? Porque la resistencia equivalente es de 50 ohm. ¿Está? Bueno, dice, en este circuito observamos una conexión serie y paralelo. En efecto, los dos resistores R1 y R2 están conectados en paralelo entre ellos, estos dos, en paralelo entre ellos, y ambos en serie con el resistor R. La resistencia combinada que resulta de la conexión en paralelo de los dos resistores R1 y R2, puesto que cada una es igual a 100 ohm, resulta igual a 50 ohm. ¿Está? No sé si alguien pidió entrar. Pues ya sabemos que la resistencia combinada que resulta de la conexión de dos resistores iguales en paralelo es igual a la mitad de 1, que es el cálculo que nosotros hicimos acá, ahí, en esta parte de acá, ¿tá? Que sería 2 resistencias de 100 dividido la cantidad de resistencias que tenemos. 100 dividido 2, 50 ohm, ¿tá? Entonces, dice, es igual a la mitad de 1. Así, considerando al conjunto de R1 y R2 como un solo resistor de 50 ohm conectado en serie con el resistor R,
Es decir, considerar esto como uno solo y lo conectamos en serie con el primero. De esta manera calculamos la resistencia total del circuito, que es por consiguiente igual a 150 ohms, que es la suma de 100 más 50. La intensidad de corriente total del circuito es igual a 40 miliamperes. Esto no sé si se los aclaré la semana pasada, yo no recuerdo. Cuando nosotros tenemos una M que se antepone a la A de ampere, es un submúltiplo de la unidad ampere. ¿Está? Lo que hace es indicar cuando son unidades muy chicas, uno utiliza este tipo de unidades que es miliampere en vez de ampere, porque si no debería poner 0,004 por ejemplo ampere o 0,04 ampere, bueno, dependiendo el valor. Y en este caso ustedes lo que deben hacer es, por ejemplo, si lo quieren pasar a ampere, deben dividirlo por, si por ejemplo tenemos 40 miliamperes dividido 1000, les da 0,04 ampere. ¿Está? Entonces, vamos a... acá, por ejemplo, tenemos que 40 miliamperes es igual a 0,04 ampere. ¿Está? Ahora, ¿esto por qué es tan importante que lo entiendan? Esto de acá. 40 miliamperes igual a 0,04 ampere. ¿Por qué es tan importante que lo entiendan? Porque ustedes cuando deben utilizar el triangulito que es este de acá, que es VIR, así, este triangulito, lo que deben poner acá, que es intensidad, que es la unidad de ampere, no de miliampere. ¿Está? Eso es importantísimo que entiendan. Entonces, en caso de que ustedes tengan la información en miliampere, deben saber hacer la conversión a ampere, porque si no les va a dar un resultado erróneo. Van a estar colocando como que si fuesen 40 amperes, que es una cantidad comparado con 40 miliamperes. ¿Se entiende hasta ahí? Está bien, profe. ¿Cómo? Sí, está bien, se entiende. Perfecto. Bueno, dice, estos 40 miliamperes circulan por el resistor R. Por los resistores R1 y R2, en cambio, puestos que están en paralelo, circularán 20 miliamperes por cada uno. Esto es porque se divide la corriente que pasa por cada uno de ellos. Debido a que son iguales las resistencias, van a pasar por cada uno la misma cantidad de corriente. ¿Está? La caída de potencial en la resistencia R es igual a 4 volt, que es esto de acá. Y en el conjunto R1 y R2 igual a 2 volt. ¿Está? O sea, la caída de tensión en cada una de estas va a ser 2 volt. Sin embargo, si uno suma 2 volt más, o sea, lo que pasa es que acá uno tiene un circuito paralelo. Y recordamos que la tensión en los circuitos en paralelo es exactamente la misma caída de tensión en cada una de ellas, de las resistencias. Ahora, como este circuito está en serie con esta resistencia, acá sí varía la caída de tensión entre esta parte, esta de acá, y esta de acá. Bueno, hasta acá sería lo de circuito serie paralelo y circuito mixto. ¿Está? Si se entendió y no hay alguna duda, seguimos con lo que sigue, que es potencia. Si no me avisan y lo revisamos. Por ahora todo claro. Perfecto. Bueno, vamos ahora entonces a seguir con potencia.
Dice, potencia eléctrica. Primero, ustedes recuerdan, por ejemplo, en un electrodoméstico, lo que a ustedes les indica siempre es la potencia que tiene un electrodoméstico. Potencia se mide en watts. Y por ejemplo, a nosotros nos dice, una plancha tiene 1600 watts. Un microondas tiene 800, 900 watts. Y así. El tema que nosotros también debemos saber convertir esos watts en intensidad o corriente en amper. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, lo que soporta un conductor nos dice en amper, no nos dice en watts. Entonces, todo lo que nosotros hablamos en electricidad en general es en amper. Los cables, las protecciones termomagnéticas, los fusibles, un montón de cosas, se habla en amper. Entonces es importante que ustedes entiendan qué es potencia y cómo se puede convertir esa unidad en algo que se entienda y nos sirva. ¿Está? Bueno, dice potencia eléctrica o mecánica. Significa la rapidez con que un trabajo se realiza. Siempre, o sea, es la rapidez con que se realiza un trabajo. Siempre se realiza trabajo cuando una fuerza provoca movimiento. Cuando una fuerza provoca movimiento. Si se emplea una fuerza mecánica para levantar o mover una pesa, se realiza un trabajo. ¿Por qué se hace hincapié en que debe moverse? Porque si se emplea una fuerza sin moverse nada, no hay trabajo, que es lo que dice ahora. Sin embargo, la fuerza ejercida sin causar movimiento, como la fuerza de un resorte en tensión entre dos objetos, no es trabajo. ¿Está? Acá tenemos el ejemplo bien claro. Acá se está realizando una fuerza de abajo hacia arriba que está tensionando este resorte, o mejor dicho, este resorte está tirando del peso y esto lo sostiene, este gancho lo sostiene. Por lo tanto, al no moverse, si bien se ejerce una fuerza, no existe trabajo. Ahora bien, cuando nosotros liberamos este peso, ocurre un movimiento y por lo tanto existe trabajo. ¿Está? Esa es la diferencia. O sea, cuando hay trabajo y cuando no. Dice, anteriormente hemos aprendido que la fuerza electromotriz, que es la tensión o el voltaje, al ser aplicada en un circuito cerrado, esta tensión o voltaje produce una corriente eléctrica, o sea, el flujo de electrones. Una tensión entre dos puntos que no causa flujo de corriente es similar al resorte tenso que no se mueve y por lo tanto no produce trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fuente de alimentación, pero el circuito está abierto porque el interruptor no está activado, tenemos una diferencia potencial, pero no existe un paso de corriente debido a que no hay movimiento, porque no hay un paso de corriente, porque está abierto el circuito. ¿Se entiende? Por lo tanto, no hay trabajo. La fuerza está ahí, lista para ser utilizada, pero no hay un movimiento. Bueno, dice, siempre que la tensión provoca movimiento de electrones, realiza un trabajo al desplazar los electrones de un punto a otro. La rapidez con que este trabajo se realiza se denomina potencia eléctrica. Entonces podemos definir que la potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo. ¿Está? Entonces, dice, así, para realizar la misma cantidad de trabajo, puede emplearse más o menos tiempo de acuerdo a la potencia que se aplique. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy rápido. Si yo tengo que calentar a 100 grados algo con electricidad, yo lo puedo calentar muy lento y voy a lograr tener 100 grados, o de manera más rápida y voy a tener más rápido los 100 grados. Voy a llegar al mismo destino, pero más rápido o más despacio. ¿Y eso cómo varía? Aplicando mayor o menor potencia. ¿Está? Entonces dice, así podríamos decir que a mayor potencia, menor tiempo. Es decir, más rápido se hace el trabajo.
En la manera inversa sería a menor potencia, mayor tiempo. Más lento se hace el trabajo. ¿Está? Acá tenemos un gráfico en donde tenemos a la fuerza electromotriz representada por este hombrecito que está moviendo los electrones en un tiempo determinado, bastante grande. Ahora, acá realiza la fuerza electromotriz en un menor tiempo el movimiento de electrones, ¿está? Entonces ahí lo que vemos es la diferencia entre mucha potencia y poca potencia. Menos electrones por minuto cuando hay poca potencia y más electrones por minuto cuando hay mayor potencia. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Bárbaro. Bueno, tenemos que la energía o trabajo eléctrico se mide en joules, pero esto es la energía o trabajo eléctrico. Entonces, después tenemos la ley de Joules que dice que un joule es el trabajo eléctrico de una corriente eléctrica cuya tensión es igual a 1 volt y la corriente es de un columbio. Un columbio, no sé si ustedes recuerdan, yo ya les nombré en la otra clase, que es una cantidad muy grande de electrones. Tiene un número, no es que yo digo una cantidad muy grande, es un número específico de electrones, pero es mucha cantidad, ¿tá? Justamente es mucha como para que tenga sentido la unidad, porque el electrón es una partícula muy pequeña. Entonces, para que tenga sentido en la vida cotidiana, uno debe tomar un valor excesivamente grande de cantidad de electrones como para que tenga una utilidad real el cálculo, la utilización de estas unidades. Entonces, un joule es el trabajo eléctrico de una corriente eléctrica que tiene 1 volt y una corriente de un columbio. El tema es que no dice en cuánto tiempo, ¿tá? Ahora, cuando la energía eléctrica en joules interviene el tiempo, obtenemos el watt. ¿Por qué? Porque justamente es un determinado trabajo en un determinado tiempo. Eso es potencia. Recordemos que anteriormente definimos a la potencia como la rapidez, o sea, el tiempo que demora. Por lo tanto, ahora sí influye el factor tiempo. La rapidez con que se efectúa un trabajo, ¿tá? Eso es el watt. Entonces dice, la unidad básica de potencia es el watt o vatio. En inglés watt, en castellano vatio, ¿tá? La potencia se mide en watt o vatios y equivale al voltaje multiplicado por la intensidad, que ya lo veremos acá. O sea, es la cantidad de columbios de electrones que pasan por un punto en un segundo. Cantidad de electrones que pasa por un punto en un segundo. Esto representa la velocidad con que se está realizando el trabajo de mover electrones en un material. Entonces, el símbolo, de la potencia es P. Potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿tá? ¿Qué es el voltaje? El volt. Y la intensidad, el ampere. Entonces, acá tenemos que watt es igual a volt por ampere. Porque acá lo que hacemos es cómo se los denomina y acá la unidad que se utiliza. Recordemos que nosotros teníamos en principio un solo triangulito que era el que decía BIR, que yo les mostré anteriormente, que era voltaje arriba, intensidad y resistencia abajo. Ahora vamos a tener otro triangulito más que es como el producto bruto interno pero con B corta. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no se usa para tensión, como la palabra tensión? O sea, porque la tensión se mide en voltaje y acá en vez de poner el nombre, poner tensión, ponen voltaje y en vez de poner ampere ponen intensidad. Es dependiendo de quién haga el apunte. Esto yo lo tengo del profesor anterior y a veces está bueno que esté como para que relacionen a la tensión con el voltaje, pero a mí me gusta más llamarlo tensión y cuando hablamos de la unidad decir volt, ¿tá? Claro.
porque si no estamos cambiándole los nombres a cuando les quiero decir corriente, algunos me dicen el amperaje y prefiero que me digan la corriente o la intensidad. Y cuando hablamos del volt, que me digan la tensión, por ejemplo, o la diferencia de potencial. Pero es una cuestión de, o sea, si me pongo estricto, prefiero eso. Ahora, prefiero mil veces que entiendan a qué estamos hablando del voltaje o la tensión, pero es válida la aclaración o la corrección. Acá tranquilamente, si hablamos de intensidad, tendríamos que hablar de tensión, acá. Y acá sí poner volt y ampere. Acá. Lo mismo acá está bien, porque por ejemplo ponemos potencia y la unidad que utilizamos para medir potencia es el watt. ¿Tá? Acá hablamos de unidades y acá hablamos de cómo se denomina cada una. Lo mismo acá, por ejemplo, uno está acostumbrado a poner siempre uno busca por ejemplo en internet el triangulito de la ley de Ohm y no te pone la T, por ejemplo, de tensión, te ponen la B corta. Pero bueno, es correcta la corrección. Les comentaba lo del triangulito. Tenemos entonces ahora un nuevo triángulo que es este de acá, que lo que relaciona es la potencia, la tensión y la corriente o la intensidad, entre ellas tres. Tenemos entonces el uso del triángulo es exactamente de la misma manera que el anterior. Si queremos por ejemplo calcular la potencia, debemos tapar esta letra y vamos a tener la tensión y la intensidad como valores conocidos. ¿Está? Entonces tendríamos que potencia es igual a tensión por intensidad. Lo mismo si deberíamos calcular por ejemplo la intensidad, no, la taparíamos y nos queda potencia sobre tensión, ¿tá? O voltaje, bueno, dependiendo cómo lo, que sería esta de acá. Ahora, si nosotros queremos calcular la tensión, nosotros lo que debemos tener como dato es la potencia y la intensidad. ¿Qué es lo que mayormente ocurre? Que nosotros tenemos que calcular la intensidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice, por ejemplo, un electrodoméstico 1600 watts. Consume 1600 watts. Y uno debe saber, o por ejemplo, me pasó con una cocina eléctrica que es cocina con 4 hornallas eléctricas y ¿qué más tiene? Y horno eléctrico. Era de como 7600 watts, una guasada era. Entonces, vamos puntualmente con ese ejemplo. A ver, si yo quiero calcular, es algo bastante sencillo, pero vamos a venir acá. Yo no me puedo acordar, creo que uno podía cambiar de manera rápida la cámara y no sé si se puede. Ahí está. Bueno, tenemos acá a la derecha, vemos el triangulito. A ver si se ve mejor. Ahí. Tenemos entonces la potencia de la cocina es de 7600 watts. Y está conectada a la corriente monofásica, que ustedes recuerdan en la anterior ejercitación, cuando hablamos de corriente monofásica, hablamos de 220 volts. ¿Tá? Entonces sabemos ya la potencia y sabemos la tensión con la que trabaja, que son 220 volts. Por lo tanto, ¿qué nos resta por saber? Según ese triangulito que tenemos ahí a la izquierda. La intensidad, Bien. Entonces tenemos, ¿en qué se va a medir la intensidad? Por empezar. En amperes se mide la intensidad. Perfecto, buenísimo. Entonces, si nosotros tenemos la potencia y la tensión,
¿Cómo realizamos el cálculo? Según el Potencia sobre triangulito que- voltaje. Sí, escucho. Potencia sobre voltaje. Perfecto. Tenemos entonces potencia sobre voltaje. ¿Por qué? Porque es lo que está en este triangulito de acá, que para poder utilizarlo tapamos la I y nos queda P sobre B. ¿Está? Entonces, al reemplazar la P y la B nos queda 7600. ¿Qué cosa? Sobre... Watts, Perfecto. 7600 watts. Que es la potencia que tiene este, vamos a ponerlo acá, horno eléctrico. ¿Está? Y esto que es 220, ¿qué? Volt. Bien. Bueno, me va a quedar chico de vuelta, pero no importa. Vamos a ver. Entonces ahora tenemos, ¿qué cálculo tenemos que hacer? 7600 dividido 220 nos queda, qué guasada, 34,5. A ver si lo puedo poner acá. Vamos a ponerle 34 para que me entre acá. 34, ¿qué? No sé si se ve. Sí, ahí se ve. 34 amperes. Perfecto. Bueno, tal vez ustedes no tienen todavía noción de la cantidad de amperes que es esto, pero les comento que, por ejemplo, no sé, para que tengan una idea, un aire acondicionado de 6600 frigorías consume 9 amperes, por ejemplo. O no sé, un aire inverter de 3200 frigorías consume 3, 4 amperes. O sea, una plancha o un caloventor de 2200 watts consume 10 amperes. Todo lo que genere calor con electricidad consume mucho. ¿Está? El tema es que ustedes tienen... Claro. Sí. Ahí, digamos, para los que son bastante neófitos en esto, que no sabemos, como yo, que no sé mucho, Ajá. digamos casi nada, el tema del amperaje, cuanto más ampere vos usás un electrodoméstico, lo que sea, Sí. más vamos a pagar de luz. Exactamente. Bien. Porque mayor corriente de electrones va a estar pasando por ahí. Van a estar pasando más rápido esos electrones. ¿Está? Bien. Entonces, en realidad no más rápido, sino más cantidad. Por lo tanto, para que tengan una idea, cuando yo les digo 34 amperes, como que si ustedes tuviesen, no sé, 3 aire acondicionados grandes para un ambiente muy grande, prendidos al mismo tiempo y ni siquiera con eso llegan a 34. También es cierto que cuando a ustedes les dice que una cocina eléctrica tiene 7600 watts, lo que está diciendo, yo después les voy a mandar, tengo un video de esa cocina, para que vean me olvidé. 7600 watts es cuando tiene las 4 hornallas prendidas y el horno prendido al mismo tiempo, ¿está? Esas mediciones están hechas, o esos datos están dados, para que ustedes puedan calcular. No escuché, no sé si alguien dijo algo o... Sí, disculpa, ¿eso se mediría también en base al tiempo? ¿Como en segundos, en minutos, en horas? Esto no tiene una unidad, o sea, no es una unidad de tiempo los amperes, es el paso de corriente, ¿está? O sea, una cantidad de electrones en un determinado tiempo, eso es la corriente, paso de electrones en un determinado tiempo. Lo que pasa es que yo ahora tengo en el mismo tiempo pasan mayor cantidad de electrones. Entonces lo que estoy midiendo es la cantidad de electrones que pasan en un determinado tiempo, ¿está? Eso es la intensidad, son 34 amperes. ¿Está? En un mismo tiempo ahora pasan más cantidad. Entonces, yo por ejemplo, es muy complicado porque uno tiene que armar un circuito aparte para un consumo tan grande, y si uno tiene una instalación ya hecha en donde solamente va a instalar la cocina,
es muy complicado porque eso lleva cables muy gruesos y bueno, muchas veces los caños no están preparados para eso y demás, entonces se complica mucho la instalación. Es importante que ustedes vayan entendiendo cuánto es mucho amperaje, qué tipo de cable tienen que colocar, ya que después vamos a ir viendo qué tipos de cable existen, cuáles son aptos para instalaciones domiciliarias, fijas y por dentro de cañería. Bueno, un montón de cosas que ya vamos a ir viendo. Les recomiendo, porque me parece que es importante que lo vean, de hecho es una de las clases que hay que dar. Yo el año pasado hice una serie de videos en donde, esperen que me quiero, en donde se hablaba de los tipos de cables que tenemos, los tipos de cables que hay, ya sea para usar un prolongador, una instalación domiciliaria fija, para que sean cables enterrados, cables de alta temperatura, bueno, un montón de tipos de cables que hay, cuáles son las normas que cumplen y qué tamaños vienen, bueno, un montón de cosas. Los colores, que también es súper importante respetar los colores para las funciones que cumplen cada cable. Todo ese tipo de cosas, yo no la voy a dar como clase virtual en donde haya una... Tal vez lo que podemos hacer es, yo les voy a dar como tarea que ustedes miren esos videos y en función de eso después hagamos una charla en donde me puedan consultar lo que ustedes necesiten, porque la idea para mí de la clase virtual, que hay una videollamada, es que justamente haya ida y vuelta de que yo les dé la clase, de esta posibilidad de que ustedes me puedan preguntar y evacuar dudas y seguir con lo que haya que seguir. Pero es importante que me puedan preguntar si tienen alguna duda o bueno, si no la tienen, comentármela, así ya seguimos adelante. Más que nada era eso. Yo ahora vamos a seguir igual con lo que es potencia y demás, pero les quería recordar eso, que en el canal de YouTube está. Yo de igual manera después les voy a armar una lista de reproducción en donde les voy a decir, bueno, cuando hablo de cables, acá están, que son estos, los videos. Cuando hablo de aislaciones, tipo de empalmes y demás, son estos otros videos, ¿está? Así que bueno, nada, es importante que lo tengan en cuenta eso también. De igual manera, todo eso va a estar subido al Classroom. Hoy subí, no sé si lo vieron, el tercer apunte, que sería el apunte que utilizamos el día de hoy, que es este de acá, de potencia. Una vez que termine la clase, subo la grabación. Claro, ¿podés poner un chiquito el ejercicio en tu libreta para tomar nota? Sí, dame 2 segunditos. Ocultar esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? No me puedo acordar cómo era para hacer el cambio rápido. ¿Alguien sabe eso? Si puedo cambiar de manera rápida entre una cámara y otra. Creo que no. Pero en definitiva Ahí. este es el ejercicio. Tenemos la potencia del horno eléctrico, que es horno cocina, ¿no? Una cocina. Esto es una cocina, o sea que tiene 4 hornallas y horno. Tiene el tamaño de una cocina normal, solo que después les voy a mandar, háganme acuerdo de eso también, por favor, el video en donde se muestra cómo es la cocina y en donde voy prendiendo hornalla por hornalla para ir viendo cómo va elevándose el consumo. Bueno, tenemos entonces la potencia que tiene y la tensión. ¿Está? Bueno, después para calcular el triangulito es este de acá, que ya lo vieron, el PBI. ¿Está? Bueno. Dice, bueno, después otra cosa importantísima que tenemos acá abajo, estas últimas dos, no están en el triángulo,
porque es cuando nosotros tenemos como dato la resistencia, ¿tá? Fíjense, dice, con el triángulo podemos obtener potencia, intensidad o tensión, de acuerdo a los datos con que contemos. Y en las otras fórmulas también podremos llegar a calcular la potencia si tenemos la resistencia. Por ejemplo acá. O acá. ¿Tá? Dice, ¿qué potencia consume una lámpara si conectada a 220 volts circulan 0,25 amperes? Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer el cálculo. Vamos a ponerlo acá esto acá. No puedo. Disculpen el ida y vuelta, pero me complica esto. Bueno, dice, ahí abajo dice, ¿qué potencia consume una lámpara si conectada a 220 volts circulan 0,25 amperes? Por lo tanto tenemos como datos, ¿qué datos tenemos? La potencia puede ser, a ver, repetime por favor. ¿Qué potencia consume una lámpara si conectada a 220 volts circulan 0,25 amperes? Claro, tenemos la intensidad y la tensión. Perfecto. Entonces tenemos como intensidad, ¿cuánto es? Y la intensidad era en amperes, era 0, ¿cuándo dijiste algo así? 0,25 amperes, perfecto. Ajá. Y también tenemos la tensión, que es 220. No escucho bien si me están hablando o no. Y tenemos entonces la potencia, lo que tenemos que calcular es la potencia, ¿no? Por lo tanto, sabiendo que tenemos que calcular la potencia, lo que hacemos es aplicar este triangulito de acá, que tapamos la potencia y nos queda tensión por intensidad. Por lo tanto, tenemos potencia es igual a tensión por intensidad. Esto, al reemplazarlo, nos quedaría de la siguiente manera. Tensión acá. Wow. 220 volt por 0,25 amperes. Esto les va a dar 55, si no me equivoco. Sí. 55 watt. ¿Por qué? Porque estamos calculando potencia y dijimos hoy que potencia es voltaje o tensión por intensidad, ¿tá? Es lo que vimos acá. Potencia es igual a voltaje por intensidad, volt por ampere, ¿tá? Entonces 55 watt, ¿tá? Si yo lo traslado eso, el autor, a un artefacto, sería de bajo consumo, no gasta mucho, digamos. Claro, o sea, sí, es poco consumo 55 watts. El tema es ver para qué. Es decir, si vos me decís, yo tengo un horno eléctrico que consume 55 watts y te cocina el pollo en 1 hora, o sea, lo quiero porque no hay ninguno que lo haga no sea que sea tan eficiente. Ahora, si vos me decís, yo tengo una lámpara de 55 watts y no es, o sea, es normal, si alumbra como una de 55 es normal. Es un consumo bajo, pero dependiendo para qué, a eso quiero llegar. Sí, sí. Obviamente, como que yo te diga, no sé, pesa 10 gramos, y sí, es bajo, pero dependiendo para qué cosa. Entonces, bueno, tenemos ahora, ¿qué potencia consume una estufa para 220 volts? Y si la resistencia es de 15 ohms,
Entonces, ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos qué potencia consume una estufa para 220 volt y la resistencia es de 15 ohms. Por lo tanto, tenemos resistencia. bien, ¿qué valor tiene? 15 ohms. ¿Y qué otra cosa tenemos? Y tenemos la tensión. Perfecto. Entonces tenemos el voltaje, bueno, tensión, está bien, que es 220 volts. ¿Está? Ahora, nosotros nos pide que calculemos la potencia, que es lo que no sabemos. Ay, no, esto no. Potencia. ¿Está? Por lo tanto, si tenemos la resistencia y la tensión, ¿cómo lo podemos calcular a eso? ¿Con qué fórmula? Podríamos decir entonces que potencia es igual a... Intensidad por tensión. Ajá. ¿Y la intensidad nosotros la tenemos? Sí, no, 15. No, eso es la resistencia. La Porque está en ohm. Nos dice que una estufa consume para 220 volts y la resistencia es de 15 ohm. ¿Qué potencia tenemos? Entonces, como tenemos que calcular la potencia y tenemos dos datos, resistencia y tensión. Si nosotros nos fijamos acá en estas fórmulas de acá, si tenemos voltaje y resistencia, esta no puede ser porque no, tenemos voltaje pero no resistencia. Acá tenemos resistencia pero no voltaje. Ahora bien, en esta tercera, para encontrar la potencia necesitamos voltaje y resistencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Voltaje y resistencia. Tenemos estas dos y en estas dos son los datos que nosotros tenemos que reemplazar. Por lo tanto, la fórmula a seleccionar será la siguiente. Esta de acá. Entonces, decimos que potencia es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Está? Por lo tanto, reemplazando nos queda 220 volts cuadrado sobre 15 ohms. ¿Está? Uy. Entonces tenemos 220 por 220, 48.400. Sobre 15, porque esto no cambia. ¿Está? Y ahora tenemos que eso dividido 15 nos da 3.226. 3.226. ¿Qué cosa? Watt. Exactamente. Porque estamos calculando la potencia. ¿Está? 3.226. Que si lo vemos acá es lo mismo. Una posibilidad es, como decían hoy, una posibilidad es calcular primero la intensidad, que es lo que se hizo en este caso. Porque nosotros, ¿qué teníamos? Voltaje y resistencia, o tensión y resistencia. Sabiendo el triangulito, la ley de Ohm, que es la siguiente, BIR,
¿Está? Podemos calcular cuál será la intensidad que circula, porque tenemos tensión y tenemos resistencia. Entonces calculamos la intensidad y con ese resultado, que es lo que se hizo acá, con ese resultado de 14,66 amperes, que es la intensidad, calculamos la potencia con esta fórmula, tensión por intensidad. ¿Se entiende cómo hicieron acá? El resultado es exactamente el mismo, fíjense. Nosotros lo hicimos de manera directa, que es lo que se va a ver abajo ahora, pero quiero que entiendan que hay dos posibilidades de hacerlo en este caso. Una es utilizando estos dos datos, sacando con estos dos datos la intensidad y posteriormente la potencia. O si no, directamente hacer como hicimos nosotros, que fue utilizar esta última fórmula, que es potencia igual a tensión al cuadrado sobre la resistencia. En donde la tensión es 220 al cuadrado y la resistencia es 15. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos varios para hacer. Sí. Profe, Sí, disculpe, en el resultado que da 3226, ¿eso da amperes o es un watt? esto es watt porque nosotros ya estamos acá calculando la potencia. En principio, a ver, tenemos dos formas de resolverlo. Una manera es, nosotros tenemos que tener presente qué datos tenemos. Por el momento, los datos que tenemos son la tensión y la corriente o intensidad. Al tener esos dos datos, con el primer triángulo que yo les enseñé, que es el de la ley de Ohm, que es VIR, yo puedo calcular la intensidad, la resistencia. Estoy atravesado. Porque me confundí acá perdón. Volvemos. Yo los datos que tengo son la tensión y la resistencia, disculpen. La resistencia y la tensión. 220 volt y 15 ohm. Por lo tanto, según la ley de Ohm, el triángulo que yo primero les enseñé, VIR, si yo tengo tensión y resistencia, lo que puedo obtener es la intensidad del circuito. ¿Está? ¿Qué es lo que hago acá? Primero yo calculo la intensidad, que es tensión sobre resistencia, que son los únicos dos datos que yo tengo. 220 dividido 15 me da 14,66 amperes. Que el ampere es la unidad de medida de la intensidad o la corriente. Ahora bien, una vez que yo ya tengo esa intensidad, lo que hago es utilizar el otro triangulito que acabamos de aprender, que es PBI, y digo, potencia es igual a tensión por intensidad. Esa intensidad es la que acabo de calcular anteriormente, que es 14,66. Por lo tanto, puedo calcular la potencia multiplicando 220 por la intensidad que acabo de calcular, que me va a dar un resultado 3226 watts. Alguien tiene el micrófono abierto y no sé quién es que se escucha. Eso justamente iba a decir si lo podían cerrar. Joya. Bueno, se entiende que en principio tenemos que la intensidad, o sea, se puede calcular primero la intensidad y una vez que obtenemos ese resultado, utilizamos esta otra fórmula para calcular posteriormente la potencia. O directamente calcular la potencia con la última fórmula que vemos acá. Tensión al cuadrado sobre resistencia, que son los dos datos que nosotros sí tenemos desde un principio en el ejercicio. Tensión y resistencia. 220 al cuadrado sobre 15 te da 48.400 sobre 15, que es igual a 3.226. Es importante que entiendan que a ustedes les da exactamente los mismos resultados, o sea, llegan al mismo valor, solo que hay dos maneras de calcularlo. Vamos ahora, para reforzar un poco esto, a seguir con el siguiente ejercicio. Ustedes me van a ir diciendo qué tengo que hacer y yo lo voy haciendo acá, si lo vemos.
Vamos a leer el ejercicio, que es este de acá. No sé si lo ven bien. No, está muy grande. Dice, si conectamos una estufa que fue diseñada para 110 volt y utiliza una potencia de 660 watts, ¿de qué valor será la intensidad de la corriente? Entonces, como datos, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, que es 110. ¿Y la potencia de 600? Ajá. 110 volt. 660. Sí. Sería potencia dividido voltaje. Ahí voy. Potencia 660 watt. ¿Tá? ¿Y qué es lo que nos pide calcular entonces? La intensidad. Perfecto. Entonces, intensidad es igual a qué? Potencia dividido voltaje. Perfecto. Potencia dividido voltaje. Fíjense. Yo estaba escribiendo y no les estaba mostrando la cámara. Lo tenemos acá. ¿Está? Datos que tenemos. Tensión y potencia. ¿Qué es lo que nos pide calcular? La intensidad o la corriente, es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Potencia sobre tensión o sobre voltaje. Por lo tanto, si reemplazamos acá, intensidad es lo que tenemos que calcular, pero sabemos la potencia, que es y abajo, ¿qué deberíamos poner? Y 110. Perfecto. Esto nos va a quedar 6,6. Eh, 6. 660 dividido 110 nos da 6. 6 amperes. Perfecto. Porque nosotros ahí estamos hablando de intensidad. ¿Está? Intensidad. 6 amperes. Entonces, ¿de qué valor será la intensidad de la corriente? 6 amperes. ¿Está? Es algo relativamente normal, o sea, esperable para una plancha, creo que era. Una estufa. Hasta diría que es bajo igual. En general consumen un poco más. Bueno, seguimos con el 2 y después vamos a dejar para que hagamos ejercicios. Dice, no sé si ven ahí, ¿qué potencia utiliza una cafetera si la intensidad es de 2 amperes y está diseñada para 220 volts? ¿Qué datos tenemos? Potencia Tenemos voltaje. y la intensidad. La intensidad, eso es lo único que escuché. ¿Qué más? ¿Y la tensión de 220? Perfecto. 220, ¿qué? Volts. Bien. ¿Y la intensidad cuánto era? 2 amperes. Perfecto. 220. Escucho. Y bueno, nos pide calcular entonces la potencia. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo hacemos esto? 220 por 2. Bien. La potencia es 220 volt por 2
amperes. ¿Está? Esto nos va a quedar 440 watts. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular potencia y la unidad de medida de la potencia es el watt. ¿Está? Bueno. Hay otra cosa que entonces tengo que hacer, para que me lo voy a anotar así no me olvido, es tabla de intensidades de los cables, que eso ya lo pedía en un ejercicio, así ya se los mando a eso también. Y lo otro era video de la cocina eléctrica. Les muestro algo acá, a ver si puedo. Fíjense. Por favor, si no van a hablar, apaguen el micrófono. Esto que tengo en la mano, para que no se vea muy chiquito. Esto es la reglamentación de la AEA, que es la Asociación Electrotécnica Argentina. ¿Está? Hay varias secciones, diferentes partes. Esta puntualmente es para viviendas unifamiliares y va comentando cómo se deben realizar las instalaciones. Reglas particulares para las instalaciones en lugares y locales especiales. Esto es la parte, está dividida en varias partes y secciones. No sé si acá está, si no después les voy a mostrar un menú, un índice, que es súper interesante que lo vean acá. En donde tenemos, bueno, después se lo voy a mostrar mejor porque lo tengo en la computadora también, pero tendría que buscarlo. En donde tenemos, y lo voy a subir al grupo, diferentes partes de la AEA. Esta es la 90364, que tiene diferentes partes, y dentro de esas partes tiene secciones. ¿Está? Esto es parte 7, sección 771, 770, perdón, 770. ¿Está? Entonces, la parte 7 es reglas particulares para instalaciones en lugares y locales especiales. La sección 770 es para viviendas unifamiliares hasta 63 amperes. Y bueno, y las clasificaciones son para diferentes tipos de personas o lugares en los que están. Por ejemplo, BA2 es presencia de niños y BD1 es baja densidad ocupacional. Bueno, pero no importa tanto esto, que lo que más me interesa ahora es que veamos la tabla de los conductores, para que después ustedes sepan utilizarla y cuando yo les pregunte me sepan interpretarla. La estoy encontrando. Fíjense, a ver si puedo. Ahí. En principio nosotros tenemos qué tipo de cable es al que está haciendo referencia esta tabla. ¿Está? Cuando a nosotros nos dice IRAM NM 247-3, es la norma a la que responde el cable al que está haciendo referencia. ¿Está? Puntualmente esta tabla es para este tipo de cables. El cable simple aislado, que es el cable que uno va a ver adentro de un caño cuando desarma una caja, un bastidor, lo que sea, si está en regla debe ser el 247-3. ¿Está? Ahora bien, dependiendo de la cantidad de conductores que tenga adentro un caño, es la columna que ustedes van a ver. Por ejemplo,
En primera instancia, ustedes van a tener en esta primera columna, cuando hay dos conductores que son línea y neutro. Si bien hay tres acá conductores, hay dos que son los necesarios para que un electrodoméstico funcione. Y hay un tercer conductor que es de protección a tierra, que lo que hace es darle seguridad a la instalación. No me quiero detener tanto en eso, sino en cómo funciona esta tabla. En principio, para simplificarlo más hasta que estemos más familiarizados con el uso de esta tabla, van a ver que van a tener que utilizar la primera columna y la segunda, la tercera no. En estas dos primeras van a tener, en la primera columna de todas, la sección del conductor, es decir, qué grosor tiene o qué superficie de cobre si uno lo corta transversalmente al conductor, es decir, si uno agarra la virome y corta así, corta de esta manera la virome, qué superficie tiene ese punto negro, ¿tá? Eso es la sección del conductor, suponiendo que esto negro sea solamente la parte de cobre y que por fuera esté el aislamiento, porque a nosotros lo que nos interesa saber es qué sección de cobre tiene, porque puede tener un aislamiento así de grueso y a nosotros no nos interesa tanto eso, porque eso no hace a la conductividad del material, sino a la resistividad del aislamiento. Entonces, dependiendo de la sección del conductor, o sea, el grosor del conductor, es cuántos amperes, esto de acá, de esta columna, son los amperes que va a aguantar. Por ejemplo, recuerdo que uno de los ejercicios, el último, donde nos pedía que calculemos el amperaje de las tres potencias que tenían o de las tres temperaturas que tiene la Barmin, nos daban unos valores aproximados de 10 u 11 amperes en la primera posición, que es la más fría, unos 20 amperes en la segunda posición y en la tercera posición 32 amperes, por ejemplo, más o menos algo así era el resultado, o 29, algo, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos colocar un cable que aguante 29 amperes, ¿qué cable de qué sección deberíamos colocar? Y mínimo el de 4 milímetros. ¿Por qué? Y porque en el nivel máximo gastaba 29 amperes, ¿no? Ajá. Y entonces medianamente va a resistir. ¿El cable de 4 hasta cuánto aguanta? Y hasta 28. Por eso Entonces, le decía que mínimamente. Entonces no aguanta. ¿Por qué? Porque vos tenés el cable de 4 que aguanta hasta 28. ¿Te bañas rápido con agua caliente? Claro, el tema está buena, o sea, es una buena acotación porque es lo que en general sucede y quiero que hagamos esa diferencia. Yo entiendo que uno le puede poner cable de 4 milímetros y si uno se baña rápido, porque eso es un factor muy importante también, si uno lo hace de manera rápida, el cable no alcanza a levantar mucha temperatura y por lo tanto tal vez no sucede nada. El tema es que nosotros no debemos hacer una instalación de esa manera por el hecho de que no sabemos cómo va a hacerlo, porque esa instalación no la vamos a usar nosotros, la va a usar un cliente. Que puede ser que mañana, que después de que vos se lo instales, lo utilice ese cliente, pero un año después lo utiliza otra persona, porque ya no vive más el cliente al que vos le hiciste la instalación. Entonces uno no puede hacer una instalación descansando en que esa persona entendió lo que uno le explicó, de che, te tenés que bañar rápido porque si el cable que yo te puse de 4 milímetros, no. Entiendo la lógica y está bien o sea, los comentarios, esto, pero es importante que se acostumbren a colocar un cable superior a lo que consume, ¿está? Otra cosa importante, fíjense el titular de esto. Dice, para temperatura ambiente de cálculo de 40 grados centígrados, es decir, esto está calculado para hasta una temperatura de 40 grados, sí, temperatura de ambiente de 40 grados. Si por ejemplo, vamos a ponerlo en otra situación, tenemos una cocina que consume 29 amperes y lo tenemos adentro de un lugar de cocina, de una cocina, o sea, en un ambiente de cocina en donde tenemos temperaturas mayores a 40 grados,
Bueno, ahí se va a reducir la capacidad que tiene un conductor de conducir justamente corriente. ¿Por qué? Porque uno de los... bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos... a ver qué está acá esto. Acá, resistencia eléctrica. Había 4 factores fundamentales que influían en la resistencia que puede llegar a tener un conductor. ¿Está? Había 4. Uno es el material, otro es la longitud, la sección y la temperatura. ¿Está? Entonces, manteniendo constante, como vemos acá, la sección, si aumentamos la temperatura de funcionamiento, se va a reducir la capacidad de conducir corriente que tiene. ¿Por qué? Porque aumenta su resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. ¿Se entiende cómo es? Entonces, es importante que ustedes vayan, o sea, por ejemplo, si van a poner un Lavermin, que tampoco lo recomiendo porque no son seguros, bueno, toda una historia, pero como ejemplo práctico para que veamos lo que más comúnmente se instala es un Lavermin, deben colocarle cable de 6 milímetros. Si bien, pero esto es todo un debate, el Lavermin en la parte de atrás dice sección mínima del conductor 4 milímetros. Ahora, sin embargo, según reglamentación vemos claramente que no está permitido eso. Porque si consume 30, 32 amperes, que realmente es lo que consume, medido, o sea, no es una tabla. Uno va, mide un Lavermin y consume 32 amperes, no le puede colocar cable de 4 milímetros. ¿Se entiende? Es importantísimo. No tengo ese problema. ¿Cómo? Yo tengo ese problema acá en casa, pero el tema mío son los chicos que no toman conciencia. Y por lo menos ahora en invierno me viene el dolor de cabeza porque el Lavermin lo ponen al máximo y, claro, y enseguida se tarda más de 5 minutos y se me cae la térmica. La base, ¿cómo es? La térmica, sí. Claro. Bueno, eso también es importante. ¿Qué pasa? Si ustedes ven que por ninguna razón pueden colocar cable de 6 milímetros, porque por ejemplo lo llaman porque se quemó el Lavermin, y ustedes solamente deben reemplazarlo, y ya se aseguraron de que tenga disyuntor, que es lo que protege a las personas, y se aseguraron de que el cable al menos sea de 4 milímetros, lo que deben hacer es verificar qué protección tiene este conductor. ¿Está? Este conductor de 4 milímetros sabemos que tolera 28 amperes. Ahora bien, ¿qué protección le debemos colocar? Sabemos que, bueno, les cuento que vienen térmicas de 20, de 25 y después pasan a 32 amperes. Por lo tanto, nosotros debemos ponerle una protección menor que lo que aguanta el cable, justamente para que salte antes de que el cable se esté quemando. ¿Se entiende? Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, una protección de 25 amperes. Entonces, todo funciona con un margen acá en electricidad. El cable no se va a empezar a prender fuego a los 29 amperes. La protección no va a saltar a los 26 amperes. ¿Tá? Y así, o sea, es todo tiene un cierto margen. Esto yo se los digo para que lo sepan y en función de eso vayan tomando decisiones ustedes con el sentido común y la seguridad que ustedes consideren. No los estoy incitando a que siempre consideren como una posibilidad decir, bueno, total si aguanta 28 seguro 30 va a andar bien. No, porque si fuese así todo termina estando prendido fuego. No es esa la lógica que le estoy tratando de transmitir, pero sí que conozcan cómo funcionan las cosas, para que en función de eso tomen las decisiones que consideren más acertadas. Nada más que eso, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Si usted le pone, por ejemplo, tal vez una térmica de 25 amperes y un cable de 4, si se bañan rápido, no hay problema. Ahora, si se bañan 3 seguidos, seguro que va a saltar la térmica. ¿Está? Porque la supera con creces a la capacidad de la térmica. La térmica saltaría a pasados los 25 y ustedes le están poniendo 32. Todo influye. Si ustedes superan la capacidad de la térmica por 1 amper,
no hay tanto drama y va a demorar mucho en saltar. Si ustedes la superan en 10 amperes y está consumiendo 35, enseguida va a saltar. ¿Está? Es algo proporcional. Cuanto más alto sea la diferencia de lo que está preparada para saltar, más rápido va a hacerlo. Va a saltar más rápido. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Obviamente que esto no estoy tratando de explicar el funcionamiento de una térmica en este momento porque es mucho más complejo y ya lo vamos a ver con más detenimiento. Pero para que entiendan cómo es la lógica entre una protección y un cable, es esta explicación. Y bueno, y para que puedan resolver los problemas que vamos a ir teniendo acá, que donde pregunta, por ejemplo, qué cable debe usarse, por ejemplo, acá. ¿Se entiende más o menos como lo que les estoy tratando de explicar? Sí, doctor, a mí me surgió una pregunta. Por ejemplo, si tenés no una Garmin, sino algo que esté medio sobre el límite para elegir el cable. Por ejemplo, que sepas que consume, ponerle 24 amperes, y tengas una térmica 25 y puedas usar un cable de 4. No sé qué diferencia habría en el manejo práctico, digamos, entre elegir uno de 4 y uno de 6. Más allá de lo económico, no sé si sale más caro instalar uno de 6 milímetros cuadrados para asegurarte que va a funcionar bien. Claro. No sé si es más difícil la instalación, si es mucho más cara. Mirá, O sea, que si a mí me surgiera la posibilidad, yo elegiría uno de 6 y me quedo tranquila. Mira, es importante que no solo pongas el cable más grueso, o sea, si vos me decís el electrodoméstico que yo voy a colocar consume 24 amperes medidos, aunque sea algo constante, estás bien con cable de 4 milímetros. ¿Está? Porque vos tenés que el cable de 4 milímetros soporta 28 amperes. Por lo tanto, ya de por sí está sobrado con eso. Y por otro lado, sabés que la térmica que le podés llegar a colocar es de 25, que además está por encima de lo que consume el electrodoméstico. Por lo tanto, ni siquiera es que estás igual. Si bien es una diferencia de 1 ampere, que no es que estás recontra sobrada, está bien, o sea, es algo acorde. Porque nosotros ahora nos tenemos que fijar en esta columna, ¿no? Entonces, soporta el cable de 4, 28 amperes. Le pongo una protección de 25, que es la que le iría. Yo, si pongo cable de 4, 25 amperes. Si pongo cable de 6 milímetros, térmica de 32. Porque después ya salta a 40 y es muy grande. ¿Tá? Entonces, la térmica está acorde, el cable está acorde y el consumo es lógico, no es algo... Si bien es alto, es un consumo alto, es acorde al cable y a la protección. Lo que sí hay que ver cuando nosotros tenemos consumos así de altos es que el cable que alimente a este sea de 4 o superior. ¿Se entiende? Lo ideal es que sea superior. ¿Qué sucede? En muchos lugares el cable de alimentación principal que viene desde el medidor hacia la casa es de 4 milímetros. Yo para una instalación que se hace una vez en la vida, que es, o sea, uno después lo puede cambiar, ¿no? Pero digo, que se hace una vez, yo prefiero ponerle cable de 6 milímetros y me quedo mucho más tranquilo. ¿Está? Es claro, un gasto doctor, mayor, no, sí. no me expresé bien, pero mi pregunta era esa, que si vos tenés la posibilidad de elegir para quedarte más tranquilo, es más conveniente elegir en vez de uno de 4, uno de 6, si cambia mucho el manejo práctico, digamos, de la instalación, y si es mucho más caro, o sea, el costo Mirá, versus el beneficio de quedarte tranquilo vos, digamos. todo depende para qué sea, porque si es puntualmente para un electrodoméstico, puntual para tal electrodoméstico, vos sabés que va a consumir siempre 24 amperes. Entonces, si fuese así, yo te digo, deja uno de 4 milímetros porque no se justifica que pongas más. Ahora bien, si vos me decís, es la alimentación principal que va hacia el domicilio, yo te diría poner cable de 6 milímetros. Es un poco más caro, en general es proporcional, es decir, si por ejemplo sale 40 pesos el metro de 4 milímetros, el de 6 milímetros va a salir 60 pesos. ¿Está? Ahora está mucho más caro, el cable de 2,5 está a 60 pesos. De 2,5, el metro de cable. Está re caro. Yo no me acuerdo ahora porque no hace un tiempo que no compro de 4 o de 6 cuánto, pero si el de 2,5 está
60. Sí, 2,5, 60. 4, ¿cuánto sería? 70 y 100. Sí, 100, ponele. Ponele, 100 pesos. Entonces, por eso te digo, depende para qué. Yo no pongo cable de 4 milímetros para el ingreso a una casa, porque ese cable vos lo pones una vez en la vida y ya está. Además, muchas veces el cable que va conectado entre el medidor y el tablero principal, que bueno, después vamos a ir viendo. Y eso, una vez que Enersa lo conecta, ya pone unos precintos que vos no podés abrir. Entonces, no solo en caso de que hayas puesto 4 milímetros y quieras cambiar por D6, tenés que llamar al electricista, cambiar el cable y todo eso, sino que además debes llamar a Enersa para que te haga un corte programado. Bueno, implica otros gastos más. En caso de que el cliente no quiera poner ahora cable de 6 milímetros porque le parece muy caro y le parece un gasto al pedo, aunque vos le expliques y todo lo demás, vos por lo menos le decís, bueno, entre el medidor y el tablero principal, que en general no hay más de 2 metros, poné por lo menos cable de 6 milímetros. Ahí, 2 metros, no te pido más que eso. Entonces vos ahí ya te quedás tranquilo o tranquila, que en ese lugar vos ya tenés cable de 6 milímetros y después vos podés cortar la luz sin tener que llamar a Enersa. Entonces es una respuesta media amplia, se me hizo más larga de lo que quería, pero bueno, es dependiendo, es algo, o sea, no puede ser puntual la respuesta porque no sé para qué, pero si vos me decís, sí, cuanto más grande mejor el conductor. El tema es, bueno, no vas a hacer toda una instalación con cable de 6 porque ahí sí no tiene sentido. Toda una instalación con cable de 6 no tiene sentido porque es un desperdicio de plata. Ahí sí es un desperdicio porque no tiene sentido. Toda una instalación con eso. Que después vamos a ir viendo qué intensidades se manejan como para que puedas ir tomando conciencia de qué es lo que debes colocar. No, está perfecto, sí, quedó larga la respuesta, pero se entendió y bueno, me agregaste unos datitos más para tener en cuenta. Gracias. Está, bárbaro. Che, bueno gente, por el momento estaríamos con esto. Después tenemos que seguir con lo que es, bueno, le voy a pedir que hagan los ejercicios de potencia por el momento. Después queda por ver lo que es energía, que es lo que vamos a ver acá, energía eléctrica, y creo que nada más. Bueno, y claro, después los ejercicios, pero eso lo dejamos para la clase que viene. Le voy a pedir que sí hagan los ejercicios de potencia, que son estos de acá. Cualquier duda que tengan, me hablan por WhatsApp. Tengo pendiente corregir los trabajos que ya me entregaron, que lo entregaron por WhatsApp, así que bárbaro. Bueno, por el momento sería eso nada más. ¿Este también te lo entregamos por WhatsApp o cómo? Mira, déjame ver que me fije si lo puedo poner como una tarea para que ya lo empiecen a entregar al Classroom, que sería lo ideal. Así que yo ahora me fijo, si lo puedo hacer como tarea, ya lo van a ver en el Classroom como una tarea a entregar y lo entregan por ahí. De igual manera se los aclaro en el WhatsApp, así ya queda acá. Bueno, perfecto. ¿Y de la guía anterior del circuito serie paralelo te tenemos que entregar algo? Porque creo que hicimos toda la ejercicio en clase. Puede ser, yo no recuerdo si había quedado. Creo que habían quedado 2, que eran los últimos. A ver que lo veo acá. Si no me equivoco, por ejemplo, este no habíamos hecho y en serie también había quedado pendiente uno. La verdad que no recuerdo a esta altura. Bueno, no, está bien, reviso después el video si está subido y veo a ver cuál hicimos bien. Dale. Pero bueno, cualquier cosa me consultan. Yo ahora ya subí, bueno, la del video de la clase anterior y bueno, acá está el apunte de esta clase. Así que nos veríamos entonces viernes de la semana que viene, sería 30. Bueno gente, ya estamos. Perfecto, entonces. muchas gracias. De nada, nos vemos. Profe, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Chao, Lautaro, gracias, hasta luego. Hasta luego.